Tiene la palabra el señor miembro interpelante. Presidenta, ustedes habrán visto que en las 2 horas y cuarto que utilicé para hacer la presentación mantuve una actitud de gran respeto por los interpelados, por las autoridades, críticas sí, por supuesto, cuestionamientos sin duda, duros, sin duda, pero la verdad hemos mantenido un clima que es el que debe ser. Por eso lamento y deploro enormemente que desde la cuenta oficial del Frente Amplio en las redes sociales se me haya calificado de mentiroso y oportunista. Lamento porque es la cuenta oficial del Frente Amplio y, por cierto, está muy fuera del tono y del nivel con que debemos asumir este tipo de instancias. Yo creo que una cosa entonces es como se habla acá y por ahí actuamos de otra manera. Acá no se ha probado una sola mentira ni intención de engaño de parte de quien habla, y he escuchado las 4 horas que hablaron las autoridades educativas y nosotros nos habíamos mantenido y nos vamos a seguir manteniendo, por cierto, en este nivel de respeto que no es ciertamente el que lamentablemente la fuerza política que hoy gobierna ha elegido para manejarse en las redes sociales. En segundo lugar, tengo que dar cuenta, porque estoy azorado, de la noticia de que desde las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura se dictó orden por mail de actuar en las redes sociales a todos los funcionarios, dando para adelante a las posiciones que el Ministerio iba a plantear. Hay dos mails publicados, que han salido publicados en el Espectador, en el Correo de esta tarde, que prueban que desde la conducción del Ministerio de Educación y Cultura se le dio la orden a los funcionarios de que dieran, reprodujeran las opiniones del Ministerio durante toda la interpelación. Me parece que se cruza la línea. Estamos hablando de funcionarios públicos que no pueden ser obligados a una actuación en las redes sociales. Y eso es público, está en los medios, salió publicado hoy. En fin, cada cual sabe qué es lo que hace con estas cosas, pero indudablemente esperamos que la ministra nos explique qué es lo que ha pasado. Yo voy a responder rápidamente a algunas cosas que se han dicho en el sentido de reafirmar mis convicciones, por cierto. Pero al mismo tiempo reconociendo que ha habido un esfuerzo en algunas cosas para responder lo que se ha planteado. No estamos discutiendo la educación terciaria, la ministra dedicó un buen rato a hablar de ciencia y tecnología, de la política de investigación, tampoco estamos discutiendo el plan Ceibal, estamos discutiendo otra cosa. No se entendió, se ve que nosotros sostenemos y la propia intervención del presidente del CODICEN Neto es clara. Primaria también tiene problemas. Primaria tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de extraedad, tiene problemas de abandono intermitente. No es fantástica, como dijo la ministra hace un par de días en los medios de comunicación, yo la escuché. La UTU ha mejorado en captación, es cierto, es un dato positivo, un incremento de matrícula de la educación técnica es bienvenido en la sociedad de hoy, en las sociedades. Es bueno que más adolescentes y jóvenes opten por la educación técnica. Es una lástima que siga teniendo algunos problemas. Es muy grave que haya miles de adolescentes que cada año no pueden inscribirse en la UTU y otros que no pueden inscribirse en el curso que eligieron. Habla de una dificultad de gestión para atender esa demanda creciente, que repito, es una demanda creciente en un país que demográficamente no crece, por lo cual debería haber capacidad de dar respuesta. ¿Cómo puede ser que lo único que ha crecido no podamos redistribuir los recursos para atenderlos adecuadamente? Y después hay problemas de abandono, es cierto que ingresan más, pero de acuerdo con los datos de la propia UTU, en el conjunto de la oferta de educación media básica en 2015 hubo un 42%
de fracaso, un 22% de desvinculación, un 20% de repetición. Y en la educación media superior, 24% de desvinculación y 14% de repetición. Y sigue habiendo dificultades para enlazar la formación técnica con el mundo del trabajo. Un sistema de pasantía centralizado, burocrático, que desestimula a las empresas, que da lugar a números muy reducidos de pasantes y algunas de muy mala calidad. Por ejemplo, al final se termina ofreciendo a que se trabaje como auxiliar de servicio de la propia UTU, lo cual es un trabajo muy digno, pero que no tiene ninguna relación con ninguna de las formaciones curriculares que la UTU propone. O sea que en UTU también hay problemas. Las estadísticas deben ser instrumento e insumos para la política educativa. Está bien que sean autónomas, que el INED sea autónomo, por supuesto, tiene que serlo, pero eso no significa que no tenga contacto y que no articule y que no ayude al desempeño del sistema educativo. Yo creo que el diálogo entre el INED y la ANEP tiene que ser fuerte, tiene que ser importante. Hay cosas que se han planteado como cambio del ADN de la educación que no coinciden en los tiempos. Si se habla de que el planteo de cambiar el ADN de la educación es un planteo del 2015 y se da como ejemplo del cambio de ADN de la educación el Plan Ceibal, que es del 2007, o la UTEC, que es del 2012. En fin, no estamos explicando el cambio del ADN con esos ejemplos. Se sigue gastando, es verdad, aunque les duela, es verdad que se gasta más en estudiantes de nivel socioeconómico más alto, porque es verdad que el sistema de elección de horas es un sistema perverso. Es un sistema perverso que lo que hace es generar más desigualdad, pero lo dice todo el mundo, hace años que se dice, y no se cambia. Finalmente, a mí lo que me preocupa realmente, y me llevo esa gran insatisfacción, es que de las 35 preguntas que hice, hay 18 que no fueron contestadas, en absoluto. Asumo otras que más o menos lateralmente, pero las voy a leer, porque realmente es sorprendente. ¿A cuánto ascienden hoy las horas no dictadas en la educación media? No se dijo. ¿Cuál ha sido la evolución en secundaria, en media técnica y en primaria de horas perdidas? ¿Cómo se puede explicar que esto haya sucedido al tiempo que aumentaron de manera muy significativa los vínculos laborales en la ANEP? ¿Por qué no cambian el sistema de elección de horas que a todas luces es reproductor y potenciador de desigualdades? ¿Por qué tienen pensado compensar a los docentes con mayor concentración de horas y más antiguos? ¿Qué efecto buscan sobre el tema de la desigualdad? ¿Por qué desmontaron el programa ProMejora? ¿Por qué las decisiones de política educativa no van a favor de esa autonomía? ¿Cuántos estudiantes de educación media técnica no han tenido cupo para cursar sus estudios en 2016 y en 2017? ¿Por qué cada año persisten problemas de organización al comienzo de los cursos? ¿Cuántos de los funcionarios que se incrementaron en la plantilla general de ANEP en estos últimos años se asignaron al trabajo directo de docencia en centros de enseñanza y cuántos a estructuras centrales o intermedias? ¿Cómo era la relación entre las horas de trabajo en los centros y las horas en estructuras centrales en 2005 y cómo es la relación ahora? ¿Por qué no mandaron a tiempo al BPS el listado de estudiantes que no asistían a clase? ¿En qué fecha estiman ustedes que se alcanzará la universalidad del egreso de la enseñanza media básica y en qué fecha de la enseñanza media superior? ¿Qué grado de obligatoriedad tendrá el marco curricular de referencia nacional para los consejos desconcentrados? ¿Consultaron a instituciones especializadas en el tema, como la Oficina Internacional de Educación de UNESCO? ¿Quiénes integran la Comisión del Marco Curricular de Referencia Nacional? ¿Cómo se lo seleccionó? ¿Hay algún especialista en currículo? ¿Cuál es la finalidad de la consulta ciudadana para definir el marco curricular? ¿Para qué año esperan haber construido el marco curricular? Todo esto está sin contestar. Perdón, capaz que en las 4 horas yo me comí alguna respuesta, pero no se contestó. Entonces, señora presidenta, ¿y esta situación de la educación de nuestro país es porque nadie sabe qué es lo que hay que hacer? No. Está muy claro lo que hay que hacer.
Hay no uno, dos acuerdos políticos multipartidarios firmados por todos los partidos, uno en 2010 y otro en 2012. Se sabe qué hay que hacer y hay consenso político sobre buena parte de lo que hay que hacer para transformar la educación. Se sabe lo que hay que hacer, simplemente tenemos un problema de voluntad política, de decisión, de disposición a impulsar los cambios. El que diga que para cambiar la educación se necesita mucho tiempo no está diciendo lo correcto. Se logran resultados relativamente rápidos en materia educativa. La evolución reciente de los indicadores de muchos de los países de la región y el hecho de que cada vez más países nos superan en diferentes indicadores de calidad, egreso y aprendizaje indica que es posible hacer cambios en poco tiempo bajo una visión educativa potente, convocante, sustentable. A este gobierno le quedan 3 años y 3 años en la vida de los niños y jóvenes de nuestro país es muchísimo tiempo que no se lo podemos hacer perder. No se puede seguir en la situación que estamos, no se puede bajar los brazos, no puede haber resignación. Necesitamos que las políticas educativas cambien y que se lleven adelante las transformaciones urgentes. Y lo pedimos en nombre de la gran mayoría de los docentes y de los trabajadores de la enseñanza de este país. Los pedimos en nombre de nuestros niños y jóvenes. No se los puede seguir condenando al fracaso. Lo pedimos en nombre de las familias que tienen hijos en edad de educarse. El libreto fue escrito y desarrollado entre todos los partidos en el 2010 y reafirmado luego en un nuevo acuerdo en 2012. Es bueno recordarlo porque lo acordamos todos. Voy a mencionar aquellos acuerdos. En el 2010 se firmó un acuerdo de 25 páginas. Voy a recordar algunas cosas, porque para que no se diga que solo criticamos, estamos proponiendo cosas. Estamos proponiendo que aquellos acuerdos se conviertan en realidad. En educación inicial se acordó coordinar las políticas educativas, estoy hablando del acuerdo de 2010, dirigidas a esas edades. La realidad de hoy en día indica que la política sigue estando fragmentada entre ANEP, el MEC, el INAU, con superposiciones y vacíos, y una inexplicable apuesta de ANEP a colonizar la oferta de 3 años, sin coordinar con las áreas que están trabajando también con los niños de esa edad. Hace 7 años se acordó que en primaria se alcanzara en 2014 la meta de que el índice de repetición en primaria no superara el 10%. En eso avanzamos, pero estamos todavía ahí con respecto a la meta. También se acordó alcanzar a tener 300 escuelas de tiempo extendido a fines de 2014. No hemos llegado a la meta hoy todavía. En los acuerdos de 2010 se definió fortalecer el papel de las escuelas para la adopción de decisiones en el plano de los proyectos pedagógicos, otorgando a cada establecimiento escolar, estoy leyendo textual, una porción del presupuesto que le corresponde de acuerdo a una planificación establecida al inicio del año. No se ha hecho nada. En esa dirección iba el proyecto Promejora en la enseñanza media, que también se desmontó. Se continuó con la valiosa experiencia del Plan Ceibal. Eso es así, eso está bien. Sigue pendiente el objetivo de asegurar la enseñanza de una segunda lengua, en principio en todas las escuelas de tiempo completo. No se ha logrado. Se había acordado que los centros educativos en el ciclo básico tuvieran una dimensión personalizante de a lo sumo 600 alumnos en 2 turnos, con grupos no mayores de 30 por clase. Se está muy lejos de esa meta. Se siguen manteniendo los macroliceos. Se había acordado fortalecer los equipos de dirección de los centros de enseñanza media básica y desarrollar instancias de formación para el diseño e implementación de proyectos en diferentes contextos. No se ha avanzado. Tampoco se cumplió con el objetivo de promover la evaluación de políticas y resultados educativos que permitan rendir cuentas de lo actuado y promover políticas de mejora a nivel general y de cada centro educativo. No existen evaluaciones generales, ni siquiera de las innovaciones que se cambian y se dejan sin efecto sin que se conozca cómo fueron evaluadas. Se acordó desarrollar políticas de atención social vinculadas al centro educativo, tales como la alimentación escolar. Se sigue manteniendo la contradicción de una cobertura muy alta en primaria que alcanza los 2/3 y luego un salto abrupto a una cobertura mínima casi inexistente en enseñanza media. Se había planteado alcanzar la cobertura educativa universal
de los adolescentes entre 12 y 15 años en 2014. Sigue siendo un objetivo pendiente hoy en 2017. Se había acordado aumentar 1/3 los alumnos que se encuentran en el nivel 2 de las pruebas PISA en lengua y matemáticas en 2015. No se cumplió, estamos estancados. Como verán, es un grado alto de incumplimiento de los acuerdos de hace 7 años. Pero además, en febrero del 2012 firmamos un nuevo acuerdo educativo. Y los 4 puntos eran: doble voto para el presidente del CODICEN, creación de la UTEC, implementación del Instituto de Evaluación Educativa y fortalecimiento de los centros educativos. Los 3 primeros fueron cumplidos. El primero se implementó, para mí era irrelevante, pero había una insistencia del Poder Ejecutivo de la época en el doble voto del presidente del CODICEN, se votó, es ley, creo que no se debe haber aplicado nunca, pero es ley. El segundo punto también se cumplió, se creó la Universidad Tecnológica, me parece muy bien, estuvimos todos de acuerdo, es una buena cosa. El tercer punto demoró más, pero también se avanzó, que fue el INED, la implementación del INED. Yo creo que están con un nivel de desaprovechamiento, pero el cuarto punto, que fue el gran incumplimiento del acuerdo, fue justamente el punto más relevante, que era impulsar el fortalecimiento y la autonomía de los centros educativos. Pero acá no se acordó solamente ese titular. Se acordó que durante el año 2012 la ANEP promovería esta ANEP, que estaba ya integrada por muchos de los que hoy están. Se acordó que iba a impulsarse durante el 2012 la formulación en cada centro educativo de un proyecto concreto y específico. No se hizo. Se acordó que la formulación de ese proyecto sería el fundamento del compromiso laboral y profesional de sus integrantes y el eje de la evaluación de los desempeños. No se hizo. Se acordó que esos proyectos de centros deberían contar con objetivos, metas, plazos, costos, formas de evaluación institucional y requerimientos de asistencia técnica, y que la ANEP brindaría los apoyos técnicos necesarios para la formulación de esos proyectos a nivel de centro. No se hizo. Se acordó dar garantías de estabilidad a los directores de los centros educativos con un compromiso de trabajo a 3 años, y se acordó buscar las posibles formas de descentralizar la gestión administrativa y logística. No se hizo. Se acordó que durante el año 2012 se prepararían los concursos para cubrir los cargos vacantes en forma efectiva en 2013 para constituir cuerpos docentes estables sobre la idea de un profesor cargo por 3 años en el mismo centro educativo. No se hizo. Este proyecto además estaba previsto ejecutarse en 3 años, 2012, 2013 y 2014, sumando en cada año un 25% de la asignación de horas convertidas en asignaciones de cargos docentes, para llegar al 2014 con el 75% del total de horas. Nada de eso se hizo. Se acordó también que la carrera docente debería estar no solo vinculada a la antigüedad, sino también al desempeño y compromiso de la función. No se hizo. Se acordó que se implementarían los consejos de participación en los centros educativos para estimular el compromiso responsable hacia adentro del centro y hacia la comunidad. Todo un programa de transformación de la gestión de la educación media en nuestro país. No se cumplió. Y yo digo, aquí estaba la clave de la transformación. Esto era transformar el ADN de la educación, en todo caso. Y esto se desmontó. Y cuando pregunté, no se me contestó. Se hablaron 4 horas. Y no me contestaron por qué se desmontó el Promejora, que fue acuerdo de todos los partidos en el año 2012. Se incumplió lo principal y lo más relevante del acuerdo educativo. Está escrito y sigue estando pendiente. Entonces, cuando a mí me preguntan, usted critica, pero ¿qué quiere? Quiero estas cosas. Quiero que los acuerdos educativos firmados por todos los partidos se cumplan. El problema, señora presidenta, el problema es que el equipo encargado de conducir las políticas educativas no quiso impulsar lo acordado por el Gobierno y los partidos en febrero del 2012. Y en lo sustancial, buena parte de ese equipo que frustró el cambio en los centros educativos es el que sigue hoy al frente de la ANEP. Justamente, este es el principal problema que tenemos. El equipo que conduce la política educativa de este país no está convencido, legítimamente, tiene derecho, nada más que eso está totalmente fuera de sintonía con los acuerdos políticos que se fijaron en su momento. No está convencido de las orientaciones necesarias para cambiar y transformar la educación. A pesar de todos los indicadores y la evolución de los resultados del funcionamiento del sistema educativo que indican fracaso, inmovilismo, inercia, deterioro,
Ha habido una continuidad. El equipo humano que ha estado al frente de la política educativa durante estos años ha sido en lo sustancial el mismo. No ha habido cambios sustanciales en la responsabilidad de la conducción. Y cuando los resultados no son buenos, por el contrario, son muy malos, como en cualquier orden de la vida, se busca un cambio, se apuesta a la renovación, se apuesta a un nuevo equipo. Pero no ha sido el caso. Yo les digo, de los 14 cargos fundamentales en la ANEP, el INED y el MEC, que son designados por el Gobierno, dejo fuera los que son elegidos por los gremios, por el orden docente, de los 14, 6 están siendo ocupados por personas que se mantienen en posiciones de gestión y conducción, aunque hayan cambiado de lugar desde el primer Gobierno del Frente Amplio. Es más, 5 de ellos están en cargos de gestión desde el 1 de marzo de 2005. Otros 4 están en cargos de conducción desde el periodo pasado. Solo 4 son nuevos. Solo 4 son nuevos. Es la prueba irrefutable del inmovilismo y de la incapacidad de apostar a la transformación educativa. Este conservadurismo en la selección del elenco de gobierno solo sería razonable si lo acompañaran los buenos resultados. Pero es sorprendente que exista continuismo cuando los resultados son negativos. Sobre todo cuando se proclamó y se recorrió el país ofreciendo el cambio del ADN de la educación, que en español simple significaba un compromiso de profundo cambio estructural. Y después de las elecciones se nombra un equipo continuista, un equipo comprometido con las gestiones anteriores. Hace un rato mencionábamos una columna del periodista Joel Rosenberg analizando el mensaje de Tabaré Vázquez el 1 de marzo de este año y su crítica sobre los anuncios sobre educación y la falta de propuesta y de impulso de cambio. Esa columna terminaba afirmando: importa saber hacia dónde se va y tener la fortaleza política para conducir ese rumbo. Eso no existe hoy. Vázquez ya ni nombra la transformación cuando rinde cuentas. Perdió la pulseada con la República Independiente del Codicen y con los corporativismos. Aparece como vencido. Hay que reconocer que no hay sorpresas. La primera señal de Vázquez en educación a fines de 2014 fue la elección de las autoridades. El presidente puso de arranque una lápida para cualquier intento transformador. Pero el silencio, el no mencionar logros de la transformación 2 años después, parece una señal de abandono. Al final Vázquez no solo rindió cuentas este 1 de marzo, Vázquez también se rindió en la reforma de la educación, el punto más importante sobre el que tenía que rendir cuentas todo su gobierno. Eso decía Joel Rosenberg hace unas semanas, sin comentarios. Sin embargo, seguramente ese periodistas y muchos otros y tantos docentes y estudiantes y seguramente buena parte de los uruguayos y tantos dirigentes políticos de todos los partidos no queremos que el gobierno baje los brazos y condene al país, a sus niños y a sus jóvenes a la frustración, al fracaso, al estancamiento, que en este mundo que anda tan rápido es lo mismo que el fracaso. Existen iniciativas que por ahí han sido descalificadas por la ministra. Existe una iniciativa plural, transversal, con participación de técnicos y especialistas de primer nivel que se fundó a fines del año pasado, EDUI 21, que está demostrando en los hechos que es posible construir acuerdos amplios para una profunda transformación con su propuesta. Su voz, sus ideas, su esfuerzo generoso muestra que nuestra sociedad tiene acumulaciones muy valiosas disponibles para impulsar la gran transformación urgente e indispensable. El proyecto está en los contenidos de los acuerdos de 2010, está en los contenidos de los acuerdos de 2012, está en los contenidos que promueve EDUI 21. No se puede permanecer sordos al reclamo de transformaciones urgentes. No nos resignamos a que se postergue otra vez la reforma educativa, a que pasemos otro periodo entero de gobierno sin cambios. A este gobierno le quedan todavía 3 años por delante. El presidente Tabaré Vázquez tiene en sus manos la posibilidad de aprovechar los 3 años que le quedan para iniciar un profundo proceso de reformas. Puede desmentir la imagen del otro día, puede no resignarse a pasar a la historia como un presidente que no quiso cambiar la educación de este país. Para ello, con todos los respetos por las autoridades presentes, necesita designar un nuevo equipo
para gestionar la educación. Y no estamos pidiendo que incorpore gente de otros partidos. El gobierno, el Frente Amplio, tiene gente de primer nivel en su propio partido. Gente de izquierda que, como en su momento Fernando Filgueira y Juan Pedro Mir, creen en una transformación educativa y pueden llevarla adelante. No los nombro para no quemarlos porque después los marcan y los estigmatizan. Pero se puede armar un equipo alternativo, no estamos pidiendo participar. Estamos diciéndole al partido de gobierno que puede hacer un equipo de transformación real, porque tiene entre sus filas gente que puede comprometerse con estas cosas. El presidente de la República tiene la palabra y seguramente, Presidenta, la historia lo juzgará por esta decisión. Gracias, Presidente.